So English is a lingua franca, and that is an absolutely incredible thing. People are using it on a day-to-day basis to communicate with one another, and that just helps break down boundaries and break down borders. The challenge is that a lot of people are using English incorrectly, but they're doing so on a daily basis. And so recognizing that and finding a way to overcome that is probably the biggest challenge. En el primero, cuando alguien quiere trabajar como profesional, lo más seguro que piensa primero es en el vocabulario. Es lo más difícil de dominar. Tienes que entender el vocabulario, las palabras, los conceptos que están detrás. La segunda, muy probablemente, va a ser el registro, es el tono con el que hablas. ¿Quieres hablar profesionalmente? ¿Quieres hablar de tú a tú? El registro no es independiente también de la cultura o del contexto cultural. Así que el concepto de cultura hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de comunicar también profesionalmente. El concepto de género es la clave, yo diría, para entender en qué consiste ser un profesional. Significa que conoces la estructura de tu texto, puedes adaptarte y puedes adaptar tu mensaje a esta estructura y comunicar de tal manera que tu interlocutor, tu receptor, entienda perfectamente, primero, que tú eres un profesional, que dominas este código y que sabes transmitir una información. Y por último, quizás algo que completa esta idea de ser un buen profesional es sin duda la personalidad. Presentarse con seguridad, seguro de ti misma o de ti mismo, con los pies en el suelo, con confianza, con autoconfianza. I think what everyone needs to do in order to improve their own language skills is first of all recognize where they need to go. We all come into languages with different strengths and weaknesses, and so there's no one size fits all. I would say recognize where you need to go. Practice makes perfect. Once you do that, then you could figure out, or you can decide what would be the right strategy going forward. Do you need to work with like a speech coach? Someone that you can practice speaking with? Is it your writing that you need to improve on? So just identify those first. Ok, acá yo diría lo que es más importante de todo y lo que uno pensaría en primer lugar seguro es meterse dentro de la lengua profesional, es decir, trabajar en esa lengua. Yo diría que esto es la manera más efectiva, quizás también la más osada, la más difícil, la más valiente, pero la más efectiva de entrar en la lengua. También es muy importante no hacerlo solo, ¿verdad? Tener feedback, tener un mentor, una mentora, alguien que te acompaña, que te ayuda, que te dice esto está bien, esto está mal, esto lo has hecho perfecto, te da ánimo. So from my personal experience, the passive learning is much easier than the active learning. And so by that I mean it's very easy for me as a non-native speaker of German to understand German at very high levels, to read German at very high levels. But the active learning involved in speaking accurately and professionally, in communicating in written form accurately and professionally is much harder. And I think that comes back to what I'd said earlier about recognizing where your weaknesses are. I would also just say though, you know, even if you don't have the highest level of speaking and writing, don't let that hold you back either. Esto es un poco difícil, depende bastante del nivel de lengua. Si eres un principiante, obviamente aprendes más de forma pasiva, no puedes hacerlo de otra manera, ¿verdad? El 70 va a ser pasivo y el 30 va a ser activo. Lo que es importante es que todo esto esté interconectado, que tenga un balance. Si escuchas y lees textos, que sería la parte pasiva del aprendizaje, debes convertirlo después en algo activo, no dejarlo solamente en algo pasivo. Es decir, hablar sobre esto, discutir, incluso grabarse a sí mismo si es necesario. Por tanto, yo diría, no es tan importante la cantidad, la relación, como la unión, la mezcla. We always tell our students, immerse yourself in the English language. And in this global era, in this digital era, that is the easiest thing to do.
But if you actually want resources to help you develop and improve your language, then make sure that you're turning to more professional resources. Listen to professionally produced podcasts. There are a lot of websites out there that can help you reach a professional level of language. I would say turn to resources like the British Council. I know that dictionaries like Merriam-Webster or Cambridge, they also have language exercises. I don't consider this an endorsement, but I absolutely love the blog Grammar Girl. It has been around for several years. Los recursos, hay muchísimos recursos, estamos hablando del ámbito profesional. Yo diría, o yo aconsejaría, visita mi página de recursos en línea. Tengo una página web en la Universidad de Constance, donde trabajo, pero donde tengo acceso a editarlo yo mismo. Y esto es una gran ventaja. Cada tiempo puedo añadir algo o borrar o quitar algo que ya está desfasado y actualizarlo. Y en la dirección que vais a encontrar en el vídeo superpuesta es una dirección del SLI, que es el Sprachniveau Institut, donde también trabajo, de la Universidad de Constance, unido a recursos en línea, son los tres conceptos, y ahí se encuentran una serie larga de recursos profesionales. So the first language that I absolutely want to learn is Arabic. It's my mother's mother tongue, and I would like to learn it and sort of get back to my own culture and heritage. Another language, and this is also looking at my own family history, is Yiddish. But if I'm being more pragmatic, French. Tengo dos ámbitos. Uno muy fácil. Las lenguas que están más cerca de las que yo conozco y que no conozco todavía bien. Italiano. Quizás también el holandés. Y si no, una completamente diferente, algo que no conozco nada, por ejemplo, japonés.